Muy bien, vamos a tener hoy el inicio de una nueva serie que hemos titulado Cambiando el diálogo interior. ¿Ok? Dile que está a tu lado, necesitas cambiar tu diálogo interior. A veces no somos conscientes de esta parte y creo que es muy importante que podamos ser conscientes y entender que cada uno de nosotros hay un diálogo en nuestra mente, hay un diálogo en nuestro interior que constantemente está viniendo, dando vueltas en nuestra mente, y es importante ser conscientes. ¿Por qué? Porque déjame decirte que el 90% de tus pensamientos, el 90% de ese diálogo interior es algo que tiene que ver con el día de ayer, con el día de antier, con años atrás. Es algo que muchas veces es constante en tu vida. Es algo que te viene persiguiendo o que viene contigo durante mucho tiempo. Entonces, cambiar el diálogo interior, por eso se convierte en una necesidad para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchos pensamientos que se convierten en una barrera o en algo que no nos permite avanzar, no nos permite crecer, no nos permite desarrollar, no nos permite vivir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que cambiar el diálogo interior es algo sumamente importante. Dile que está a tu lado, cambiar tu diálogo interior es primordial, es importantísimo. Gloria a Dios. Hay un proceso para cambiar el diálogo interior. Cuando tú y yo empezamos a ser conscientes de los pensamientos que son constantes en nuestra vida, ¿verdad? Lo primero tenemos que entender es que es algo que tiene que ver con nuestra mente, y es el primer lugar en el interior donde necesitamos empezar a tener una sustitución de los pensamientos que están estorbando para poder empezar a meter en nuestra mente pensamientos correctos. Necesitamos entender que es un proceso de sustitución. No podemos cambiar de nada más de decir ya voy a dejar de pensar así. No, sino que necesitamos sustituir el pensamiento equivocado por un pensamiento correcto. Te voy a poner un ejemplo. Es como si ahorita te digo que pienses en un elefante rosa gigante, ¿verdad? Completamente rosa, enorme, un elefante grande, ¿verdad? Y lo empiezas a imaginar y lo empiezas a pensar, y de repente te digo, oye, deja de pensar en un elefante rosa. ¿Cuántos ya dejaron de pensar en un elefante rosa? ¿Verdad? ¿Cuántos ya se les quitó de la mente el elefante rosa? A ver, levanten la mano los que ya se les quitó. No se te puede quitar, pero si te digo que pienses en un caballo negro, grande, hermoso, ¿qué está sucediendo? Se está yendo el elefante rosa y está llegando el caballo negro, porque está sustituyendo un pensamiento por otro diferente. Eso es lo que sucede en la sustitución de nuestra mente. Esto es algo que podemos entender, que viene a nuestro entendimiento para que podamos entender de qué manera podemos sustituir pensamientos negativos por pensamientos correctos, positivos, que tienen que ver con la palabra de Dios, que tienen que ver con la verdad. Mentiras que están en la mente constantemente y que necesitan ser cambiadas o sustituidas por la verdad. Como te decía, el 90% de tus pensamientos, la mayoría son de ayer, de antier, o son de años atrás. No sé si tú te has dado cuenta, o más bien creo que Dios nos va a empezar a ayudar a ser conscientes de esto, y nos vamos a dar cuenta cómo hay pensamientos que repetimos constantemente. No es que yo no puedo hacer esto. No, es que yo no soy bueno para esto. No, la verdad es que yo no sirvo para esto otro. No, la verdad es que no, esto no es para mí. Bueno, es que la verdad yo soy así nací y así me moriré, como decía un cantautor, ¿verdad? Y a veces traemos esos pensamientos constantes, y eso nos impide dar otro paso, eso nos impide avanzar, eso nos impide creer que podemos ir más lejos, porque decimos, no, pues si mi papá no pasó de aquí, pues yo menos, ¿verdad?
Entonces empezamos a limitarnos a través de esos pensamientos, y qué importante es que cada uno de nosotros lo podamos sustituir, primeramente en nuestros pensamientos. Primeramente en nuestros pensamientos empezamos a sustituir los pensamientos erróneos por pensamientos correctos. Empezar a traer la verdad para poder sustituirla por la mentira. Empezar a tener promesas que nos ayudan a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y eso lo sustituye por las mentiras que el diablo, que nuestra mente, que las personas o que nuestras circunstancias nos han enseñado durante años. Dios quiere que eso pueda cambiar en cada uno de nosotros, que empecemos a tener nuevos pensamientos, que empecemos a tener pensamientos claros. Esto no es algo que tenga que ver con la psicología, esto es algo que tiene que ver con la palabra. Aunque psicológicamente muchas personas lo han descubierto de una manera natural, pero también la palabra de Dios en el libro de los Efesios dice que aprendamos a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Dice, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. La palabra nos está hablando de sustituir los pensamientos contrarios, negativos, que nos detienen, que nos quieren impedir avanzar. Todos esos pensamientos necesitan ser sustituidos por los pensamientos correctos. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces, lo primero es en la mente, lo primero es en el pensamiento, lo primero es cuando tú lo estás pensando, empezarlo a sustituir. Eso ayuda a empezar a cambiar los pensamientos. Pero hay otra forma, el siguiente paso para la sustitución. No solamente es cambiarlo en la mente, sino es empezarlo a hablar. Cuando lo empezamos a hablar, cuando lo empezamos a expresar por medio de palabras, lo que ayuda es a que a nuestro cerebro empiece a tener una idea diferente acerca de lo que pensamos. ¿Verdad? La palabra dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos han leído eso? A ver, levanta tu mano derecha y declara conmigo: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ese pensamiento tiene el poder de sustituir pensamientos que nos han llevado a pensar que no somos vencedores, o que estamos derrotados, o que no tenemos éxito. Tenemos que aprender a tomar esos pensamientos y no solo cambiarlos en la mente, sino hablarlos. Entre más utilizas diferentes partes de tu cuerpo, para tu cerebro le es más fácil renovar tus pensamientos. Ahora que estuve meditando, estudiando acerca de este tema, me llamó mucho la atención porque me doy cuenta cómo Dios nos va llevando en eso. Cómo Dios nos va llevando en una transformación en nuestra forma de pensar. Como muchas veces Dios, cuando estamos orando, ¿verdad? Por lo regular estamos acostumbrados a ver, a lo mejor antes de conocer a Cristo, a ver una persona orando, pues a lo mejor hincado o parado, pero no habíamos visto, no sé si a ti te había tocado ver a una persona caminando y orando. Yo nunca lo había visto antes de conocer a Jesús. Pero cuando conocí a Jesús, veía que los pastores caminaban de un lado para otro y estaban orando y estaban declarando y estaban hablando la verdad, y decías, wow, qué padre. Y empiezas a entender, y entre más empiezas a moverte, lo que empieza a suceder físicamente es que tus neuronas, es que tu cerebro, es que tu mente empieza a cambiar. Empieza a entender que hay otros pensamientos que son correctos para tu vida, y empieza a ser parte de ti. ¿Estamos claros? Entonces es parte de un proceso que va a empezar a hablarlo en voz alta, no solo en voz baja, sino también tenemos que hablar en voz alta. Cuando nosotros hablamos en voz alta, cuando nosotros declaramos algo en voz alta, lo que sucede es que hay un impacto mayor en todo nuestro ser, en especial en nuestro cerebro. Como te decía, en nuestras neuronas, en nuestros pensamientos, empieza a haber un impacto. Pensamos en qué utilizamos nuestra voz alta. ¿Cuánto fue la última vez que gritaste? Hace rato les hice la pregunta a algunos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que gritaste? ¿No? Y a veces pensamos, la última vez que grité dije, ¡qué estúpido!
¡Qué tonto! No puede ser que sea así. A veces gritamos, a veces utilizamos nuestra voz para declarar cosas contrarias, ¿no? A veces gritamos cosas como, soy el tóxico. ¿No sabes qué alacrán te echaste encima? Nadie levante la mano. Pero a veces gritamos ese tipo de cosas. A veces hablamos, a veces gritamos, a veces cantamos cosas, ¿verdad?, que están haciendo que nuestro interior esté actuando, esté recibiendo una información equivocada. Y a veces decimos, ay, ¿por qué actúa así? Pues es lo que estuviste hablando, mijito. No, y es que ahorita está muy de moda decirle el tóxico o la tóxica, ¿no? El novio tóxico, la novia tóxica, el esposo tóxico, la esposa tóxica, ¿verdad? Y eso es lo que estás oyendo y eso es lo que estás hablando, de eso es de lo que te estás alimentando. Pues ¿qué crees? Eso es lo que vas a estar viviendo, porque la Biblia dice, tal es el pensamiento en su corazón, así es la persona. Dicho de otra manera, como piensas es como eres. Es más, lo que piensas es lo que atraes. Hemos estado viendo hemos estado viendo más bien un programa de MasterChef, ya les había comentado, y una de las chicas que salió ayer, justamente que estábamos viendo, comentaba, cuando no llegan a ganar en un equipo, les ponen un mandil negro y los ponen a competir entre ellos para que uno de ellos sea eliminado. Y ella le tocó una vez, luego le tocó 2 veces, para la tercera vez, ¿sabes qué empezó a decir? Yo soy la de la mala suerte, siempre me toca lo mismo. Y ella cocinaba muy bien, bueno, cocina muy bien, por lo que hemos visto, cocina muy bien, pero cada vez, ya después le tocó el 4º y el 5º, que le tocó ser parte, y siempre decía lo mismo. Yo soy la de la mala suerte. ¿Y qué crees? Ayer se salió. Y tenía el potencial de poder hacer llegar a lo mejor el primer lugar. Pero lo que crees, eso es lo que atraes. Lo que crees, eso es lo que vives. Si crees que nunca vas a poder salir adelante, si crees y dices que nunca vas a salir adelante, ¿qué crees que va a pasar? Necesitamos cambiar el diálogo interior. Necesitamos empezar a utilizar nuestra voz para declarar verdades, para declarar bendiciones, que si vas a levantar la voz sea para bendecir, que si vas a levantar la voz es para declararte que eres un vencedor, es para declararte que eres amado, es para declararte que eres perdonado, es para declararte que eres una bendición, que a donde quiera que llegas, tú eres una bendición. A donde quiera que tú vas, y esa es una verdad. Pero ¿sabes qué? A veces el diablo te dice, no, aquí ni les caíste bien. Y te vienen pensamientos. Y te vienen, y tú dices, sí, no, la verdad es que yo sé que no le caigo bien a la gente. Y no sé, a donde quiera que voy hay problemas. Seguramente yo soy el problema, soy la de la mala suerte, como decía esta chica. Y es lo que estamos pensando y es lo que estamos creyendo, lo que nos está llevando y nos está determinando el camino que estamos tomando y el camino que estamos teniendo. No, yo nunca me voy a casar, yo así nací para forrar Biblias, ¿no? Y pues eso es lo que estás atrayendo. Nadie levante la mano. Tenemos que recordar algo bien importante, y es que Dios siempre está comprometido con nuestro bienestar. Dile al que está a tu lado, Dios está comprometido con tu bienestar. Tú y yo hoy necesitamos recordar que nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos lo creen? Dios es un Dios de milagros. Gloria a Dios. Entonces, cuando estoy en medio de una situación difícil, ¿qué tengo que recordar? Tengo un Dios de milagros. Para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. En vez de decir, chin, ya valió. ¿Cuántos han dicho ese tipo de cosas? No, ya no va a cambiar esto. Ya valió. Ya se acabó, ya no hay solución. Ya no hay, en vez de pensar, tengo un Dios de milagros. ¿Te das cuenta cómo puede haber una sustitución? Un pensamiento diferente, tengo un Dios de milagros.
Lo que es imposible para los hombres, Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Es posible para Dios. Entonces cuando te venga algo imposible, recuerda, esto es imposible para mí, pero es posible para mi papá. Gloria a Dios, dale un aplauso a Jesús. Pablo es un ejemplo de una persona que le creyó a Dios, una persona que creyó en un Dios omnipotente. Y sabes, él se dedicó a predicar un evangelio de buenas noticias. Él se dedicó a predicar un evangelio de perdón de los pecados. Hoy necesitamos dejar de pensar que hablar del perdón de los pecados es una enseñanza bíblica básica. Esto necesitamos cambiarlo, sustituirlo en nuestra mente y dejar de pensar que el perdón de los pecados es una enseñanza solo para una persona nueva. Porque si fuera así, entonces la gente no seguiría batallando con la culpa y la condenación. La gente no dejaría la gente sería una persona que no se sentiría culpable ni acusada. Pero si seguimos batallando con eso, es porque es una enseñanza importantísima. Es una enseñanza que necesitamos abrazar, creer, cambiarla en nuestra mente y entender que Dios vino para que tú y yo pudiéramos, y entregó su vida en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Gloria a Dios. El poder del evangelio es vivir cada momento teniendo la confianza de que mis pecados ya fueron perdonados. No van a ser, ¿qué crees? Ya fueron. ¿Hace cuándo? Hace 2000 años o más de 2000 años tus pecados ya fueron perdonados en la cruz. Ya fueron perdonados. Decimos amén, pero luego cuando la regamos nos sentimos todos culpables, acusados. O sea, no podemos vivir igual. Mis pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Eso te suena a vivir con un sentimiento permanente de culpabilidad o de condenación, o de una idea que cuando pecas ya se rompió la comunión con Dios. Ya Dios no te va a escuchar tus oraciones. Ya la regué, ya valió, ya Dios no me escucha. Ya Dios se enojó. Me acuerdo que había un pastor amigo que decía que cuando pecaba hasta veía los cielos grises y decía, ya se cerraron los cielos, mis cielos son de bronce. Y ya valió. Y pensamos muchas veces cuando fallamos o cuando la regamos que Dios no escucha nuestras oraciones. El diablo encantado de que lo creas, encantado. Porque una persona que deja de orar es una persona que deja de recibir y de creer cosas nuevas, crear cosas nuevas en tu mente. Es una persona que deja de renovarse, que ya no tiene pensamientos frescos, nuevos y de futuro, sino que está atrapado en el pasado, en los errores y en los fracasos. Gloria a Dios. Bueno, no, gloria a Dios, no. Pobres de nosotros. A veces pensamos, no, Dios no escucha nuestras oraciones, está lejos de nosotros, y hasta que no me arrepienta y le confiese todos mis pecados, entonces ahora sí Dios me va a escuchar. Y si pasan meses o pasan semanas sin que eso suceda, ni modo. Así me la vivo, pues como terrenal. Me la paso como decía Paquita, la del barrio. Rata de dos patas. Nos las pasamos así. Decimos, en algún momento de la vida me pondré a cuentas con Dios. Ojalá y antes que me muera, me ponga y le diga a Dios, perdóname. No podemos vivir así. El perdón de los pecados fue algo por el que Jesús pagó un precio demasiado alto, como para que tú y yo vivamos así. Ayer me encantó el testimonio que daba el pastor y la verdad es que me impresionó cuando, ¿se acuerdan de la joven que comentó? Que Dios le dijo, sírveme, y ella le dijo, es que yo cometo pecados, y le dijo, sírveme, yo no tengo problema con tu pecado, yo te voy a limpiar en el camino. ¿Se acuerdan de eso? Dios no tiene problema con el pecado, Él ya pagó el precio. ¿Cómo peleamos tú y yo contra el pecado? ¿Cómo tú y yo estamos venciendo el pecado?
Ya tienes que dejar de ser así, Titi, ya estuvo bien, ¿no? Ya pórtate bien. A veces así queremos trabajar con el pecado. ¿Y sabes qué? Lo único que estamos haciendo es no dejar de pensar en el elefante rosa. Esa es la verdad. Cuando peleamos contra el pecado, estamos peleando contra querer cambiar el elefante rosa, y mientras no cambiemos el pensamiento, porque Cristo ya pagó el precio por mis pecados, voy a seguir viviendo igual. Voy a seguir viendo el mismo elefante rosa. Hasta que yo entienda que Jesús pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, por todos. Hasta ese momento entonces dejaremos de pelear contra el pecado y nos declararemos más que vencedores. Gloria a Dios. ¿Cuántos más que vencedores vinieron hoy? En el nombre de Jesús. Empezaremos a declarar en nuestra vida que somos más que vencedores. Así es que no podemos pensar que la enseñanza acerca del perdón de los pecados es una enseñanza básica. Por tanto, la mejor forma de entender el Evangelio no es basarlo en lo que hemos oído de varias fuentes, sino volver a lo que los apóstoles predicaban en la iglesia primitiva. Y vamos a examinar cómo Pablo estuvo predicando el Evangelio. De hecho, el apóstol Pablo es el llamado apóstol del nuevo pacto. Pablo recibió más revelación sobre el nuevo pacto de la gracia que todos los apóstoles juntos. Pablo fue responsable de escribir más de 2/3 del Nuevo Testamento. Así es que si de alguien podemos tomar lo que es el evangelio del nuevo pacto y de la gracia, es acerca de Pablo. Fíjate lo que dice en esta predicación de poder en Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 10. Hechos capítulo 14, del 8 al 10 dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado. ¿Cómo estaba? Sentado primeramente. Después dice que estaba imposibilitado de los pies. Tercero, era cojo de nacimiento. ¿Qué más? Y jamás había andado. Fíjate qué explicación tan completa nos da la Biblia. Estaba sentado, imposibilitado, cojo de nacimiento, jamás había andado. Imagínate la condición de ese hombre. Y dice la palabra que oyó hablar acerca de ¿quién? De Pablo. Pablo, ya dijimos, el apóstol del nuevo pacto, el que vino a hablar acerca de la gracia del Señor Jesucristo. Dice, el cual, fijando los ojos en este hombre y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo: si quieres, puedes ser sano hoy. Si le crees a Jesús, hoy tu vida puede ser sanada. Recibe la sanidad. Animalito de la creación. No sé por qué se me vino eso, pero bueno. No le dijo eso. ¿Qué hizo Pablo? Levántate derecho sobre tus pies. ¡Ájole! Hasta brincó, así dice la Biblia, y él saltó y anduvo. ¿Cómo necesitamos declarar las palabras de Dios? ¿Cómo necesitamos declarar las promesas de Dios? Ay, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Como que todavía no los noto tan animados. Con autoridad, con poder, con nuestra voz. Dice que Pablo levantó la voz. Pablo gritó. Ay, no, a mí que no me griten. A mí no me gusta que me griten. Pablo le gritó. Y le dijo: levántate y ponte sobre tus pies. Ay, jole, dice que él saltó y anduvo. Podemos ver que el Espíritu Santo está describiendo a este hombre como una persona que estaba imposibilitado de los pies. Era cojo de nacimiento y jamás había caminado. El Espíritu Santo usó 3 descripciones distintas para enfatizar el hecho de que no podía andar.
y estaba ante una situación aparentemente imposible. Era imposible que ese hombre caminara. ¿Cuántos están de acuerdo? Era imposible. Nunca había caminado, no sabía lo que era caminar. Cuando un bebé empieza a caminar, ¿qué tienes que hacer? Le tienes que enseñar. A él nadie le enseñó porque sus piernas no funcionaban. Estaba imposibilitado. No podía caminar. Pero cuando se encontró ante una situación que parecía imposible, oyó hablar de Pablo, y eso hizo que él se llenara de fe para que pudiera creer que él era sano. Lo creyó en su corazón. Ahora te quiero preguntar, ¿de qué crees que predicaba Pablo? ¿De qué crees que se trató la predicación de ese día de Pablo cuando este hombre creyó? ¿De qué crees que se trató? Creo que nadie hoy trae ideas, ¿verdad? De sanidad, de perdón. Pudiéramos pensar que la predicación pudiera haber sido, ¿verdad?, acerca de la sanidad divina. Puede ser que hubiera dado un mensaje acerca de eso, pero no. Vamos a ver lo que la palabra nos enseña. Vamos a ver más adelante lo que la Biblia nos dice de lo que estaba predicando Pablo. Lo que sí entendemos es que este hombre se llenó de fe y creyó que pudo haber sido sanado. Lo creyó en su corazón. Según la Biblia, en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír ¿qué? La buena noticia acerca de Cristo. En la Reina Valera 60 dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? El oír la palabra de Dios. Pero quise leerte esta traducción porque esta traducción nos habla no acerca solo de la palabra de Dios, sino nos habla acerca de la palabra de Cristo. Y esto es un punto que necesitamos observar, que es importante. Este hombre de Listra se llenó de fe porque oyó la palabra de Cristo. Aunque en la traducción 60 dice que Él es la palabra de Dios, si tú y yo vemos en el original, no lo traduce como Theos, que es Dios, sino lo traduce como Christus, que es Cristo. Realmente lo que escuchó este hombre fue la palabra de Cristo. La fe no viene simplemente por oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios comprende toda la Biblia, incluyendo la ley de Moisés. Y cuando tú y yo leemos la ley de Moisés, los 10 mandamientos, lo que sucede es que no produce fe. No matarás, no adulterarás, no esto, ¿a poco eso nos produce fe? Eso no produce fe. La fe viene cuando oímos la palabra de Cristo. Esto no quiere decir que solo tenemos que oír prédicas que hablen de lo que Jesús habló o de lo que está en rojo en algunas Biblias. De hecho, el poner las palabras de Jesús en rojo fue una idea de los hombres, no de Dios. Realmente empezar a escuchar la palabra de Cristo nos está hablando de predicaciones y de enseñanzas que pasan por un filtro del nuevo pacto de la gracia y de la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario. Esto no quiere decir que no podemos predicar de la Biblia, podemos predicar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero tenemos que aprender a predicarla desde la perspectiva de Jesús, desde la perspectiva de la gracia. A fin de cuentas, Cristo está oculto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es revelado. En el Antiguo Testamento podemos encontrar a Cristo, por ejemplo, en las ofrendas levíticas. Como una ofrenda, Él se presentó. Lo podemos encontrar en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Cada parte de su vida se convierte en parte del tabernáculo. Pero se necesita de un ministro del nuevo pacto para que pueda sacar de ahí a Cristo. La fe se imparte solo cuando se predica a Cristo. Recordaba ahorita cómo cuando empezaron a predicar el evangelio en la iglesia primitiva, por ejemplo Esteban, dice la palabra que él en una ocasión les está predicando y dice que él empezó desde el Génesis a predicarles hasta llegar a Cristo.
¿Podemos utilizar la palabra? Por supuesto que sí, pero tenemos que aprender a filtrarla. Tenemos que aprender a no tomar condenación de la Biblia. Me acuerdo que a veces había personas que me decían: ay, hermano, hoy Dios me dijo que me va a castigar. Hoy Dios me dijo que me está yendo mal porque pues estoy en pecado. Y lo apoyaban con la Biblia. Y gente que de repente agarraba su Biblia, no sé si alguien trae una Biblia física, ya casi la mayoría traemos física, y agarraba su Biblia y la abría a la 1, a las 2, a las 3, y donde caía la Biblia, ¿no? ¿Cuántos en algún momento dado lo hicimos? ¿Verdad? Y a veces te caían promesas y tú decías: wow, qué padre, qué Dios va a hacer conmigo. Pero cuando te caía: eres un pecador, eres una raza. No, ese no es para mí, déjame moverle. Pero había personas que sí se la creían. No filtran o no filtraban la palabra a través del Evangelio de Cristo. Jesús nos vino a enseñar cómo la palabra se tiene que filtrar a través de la cruz. Cuando Jesús murió, las cosas cambiaron. Se terminó el antiguo pacto y empezó un nuevo pacto bajo mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? Cristo venció por ti en la cruz. Por eso tú eres más que vencedor, porque Cristo ya venció. Ahora, ¿quiere decir que tú tienes que vencer? Cristo ya venció. Muchas veces la lucha contra el pecado es decir: Señor, ni es mi lucha, tú ya venciste, y yo en ti soy más que vencedor, porque lo único que estoy tomando es tu victoria y yo soy libre del pecado. Ni tengo que pelear con él. A veces al diablo ni hay que decirle nada, simplemente creemos la palabra y el diablo se tiene que ir. Simplemente entendemos: donde yo quiera que llego, el diablo se va, porque no puede estar la luz con las tinieblas. No puede estar las tinieblas, donde llega la luz. Cuando tú y yo creemos la palabra, cuando tú y yo creemos lo que somos, entonces estamos teniendo victoria contra el pecado. No cuando estamos intentando: ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a dejar de hacer eso, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí ahora sí ya no voy a cometer ese error, ahora sí ya no voy a ver esos programas que me afectan. Esos programas que yo veía y nomás te la pasas pensando en el programa y al ratito ya lo tienes puesto, porque no se te quita el elefante rosa de la mente. Pero cuando te viene el elefante rosa a la mente y le dices: yo tengo un Dios que va a venir sobre un caballo blanco y tendrá una insignia donde dirá: Él es el vencedor, hablando de Jesús. Entonces, ¿qué crees? Estás cambiando el pecado por la verdad. Y eso es lo que nos da victoria. Creer en Jesús. Fíjate, vamos a seguir viendo. ¿Qué predicó Pablo? Regresemos al hombre de Listra. ¿Qué le pudo haber predicado para que fuera tan poderoso como que para que él tuviera tener la fe, a fin de que pudiera creer que él podía ser sano de una situación imposible? Como decíamos, quizás pudo haber sido sanidad divina. En Hechos capítulo 14, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios, antes de que se encontrara, más bien cuando él llegó a Listra, dice que, versículo 5, por cuanto los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, y habiendo salido, huyeron ¿a dónde? A Listra, donde estaba este hombre, y a Derbe, salieron corriendo, y ahí se lo encontraron, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y versículo 7 dice: ¿y allí qué hacían? Predicaban el evangelio. No menciona de qué se trataba el mensaje, no lo menciona. Solo dice que predicaban el evangelio. Eso es lo único que dice la palabra. Leemos el pasaje y vemos que Pablo solo está predicando el evangelio en Listra. No dice que estuviera enseñando ni de sanidad divina, ni de la fe para ser sano, no estaba hablando nada de eso. Pero en Hechos capítulo 13 vamos a encontrar un ejemplo en donde el Espíritu Santo nos deja un ejemplo de cómo Pablo predicaba el evangelio a los lugares a donde él iba. Así es que por lo regular este era el mensaje narrado por el Espíritu Santo para nosotros,
palabra por palabra, Pablo cubrió bastantes cosas, pero tienes que ver por ti mismo cuál es el asunto principal del sermón de Pablo y dónde está el punto importante. Hechos 13 dice: sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia ¿qué? Perdón de pecados, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado ¿quién? Todo aquel que lucha contra el pecado, todo aquel que dice hoy sí voy a hacer las cosas diferentes, todo aquel que pelea con... No, dice esto es para todo aquel que cree. Gloria a Dios. La palabra dice que todo lo puede ¿quién? Aquel que lo cree. ¿Cómo dice ese versículo? Porque lo dije creo que al revés. Ahorita me acuerdo. Al que cree, todo le es. No, al que lucha, al que se esfuerza, al que hace cosas hasta que ya llegue la sangre. No, al que cree. Si tú crees que eres libre de tu pecado, eres libre porque lo crees. Solo un amén se escuchó. Gloria a Dios. El poder del evangelio que Pablo predicaba se encuentra en el perdón de todos tus pecados, para todo aquel que cree. No hay otro requisito para que tus pecados sean perdonados. El antiguo pacto está basado en la justificación por obras, la obediencia a los 10 mandamientos. Tenías que hacer algo para ser perdonado, pero en el nuevo pacto de gracia está basado completamente en la justificación por fe, cuando tú crees en Jesucristo. ¿Puedes ver la diferencia tan radical? La demanda ya no está sobre ti, la demanda está sobre Cristo. Y estas son las buenas noticias. Todo el que cree en Jesús recibe el perdón de todos sus pecados y es justificado de todas las cosas. Buenas noticias. No hay nada mejor que estas buenas noticias. Imagínate ese hombre en Listra, cuando escuchó hablar a Pablo y proclamar que él podía ser justificado de todas las cosas solo por creer en Jesús. Cuando él lo escuchó, esta predicación, cuando escuchó a predicar las buenas nuevas, la fe llegó y llenó su corazón. Con lágrimas en sus ojos probablemente debió de haberse alejado de su cojera y ha de haber rechazado todo pensamiento que le había venido. Su diálogo interior cambió, porque dejó de pensar que él estaba maldecido por pecado de sus papás o por pecado de él. Él se hizo a un lado y dijo: no, a mí, yo he dejado de ser pecador, así es que ya no estoy bajo maldición. Imagínate que una persona recibe esa revelación: yo no estoy bajo maldición. Cristo pagó el precio para que mis pecados fueran perdonados. Imagínate qué impresionante lo que estaba sucediendo en la vida de ese hombre. Él cambió. Debió de haber creído en su corazón que si creía en Jesucristo sería perdonado de todos sus pecados. Probablemente ahogado por sus lágrimas susurró: creo. Y en ese mismo instante escuchó una voz fuerte que le decía: levántate derecho sobre tus pies. Era Pablo ordenándole. Y antes de que tuviera tiempo de dudar, se puso a dar saltos con gozo, y por primera vez en su vida él caminó. ¿Cuántos le dan un aplauso? ¿Cuántos le dan la gloria a Jesús? Por primera vez en su vida él caminó. Por primera vez en su vida él dejó de estar sentado. Hoy Dios quiere que tú y yo nos podamos levantar en contra de las circunstancias, del problema, del pecado, y le podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy más que vencedor, y tu pecado y tu enfermedad estás vencida en la cruz del Calvario, y tú no puedes conmigo, porque Dios te venció, porque Jesús te venció. El evangelio imparte la fe. El evangelio, el escuchar las buenas noticias,
Observa algo. Pablo no le impuso las manos. Pablo no fue y oró por él. Es más, no hizo un llamado y les dijo, quien necesite sanidad, pase al frente. No hizo eso. La fe para ser sano llegó porque escuchó la palabra de Jesucristo. ¿Qué imparte fe a nuestra vida? Escuchar la palabra de Cristo, escuchar la gracia de Jesús. Cuando yo entiendo que mis pecados son perdonados, entonces puedo levantarme como este hombre. Este hombre de Listra, dice la palabra, que se levantó y saltó. Imagínate el cambio tan impresionante que ocurrió en su interior y en su vida. Su vida cambió, su vida fue transformada. Un hombre que estaba imposibilitado empezó a tener posibilidades. Un hombre que en su vida había podido trabajar, ahora podía trabajar y ser un buen proveedor para su casa. ¿Cuál es la situación que está siendo algo imposible en tu vida? ¿Cuál es la situación que te está quejando y que tú dices, yo no puedo contra esto? Y hay un diálogo en tu mente que te está constantemente, así como ese hombre que iba a la casa de su padre arrepentido, pero con un diálogo equivocado, que decía, cuando llegue a ver a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Ese era su diálogo. Su diálogo, yo no merezco nada. Por eso a veces nos sentimos cómodos con las canciones que dicen, Señor, yo no necesito nada de ti, porque sentimos que somos indignos, sentimos que no merecemos nada. Este joven, este hijo, venía con ese pensamiento: soy indigno, no me lo merezco. Yo no merezco que tú uses mi vida, Señor. Yo no merezco que tú bendigas mi familia. Yo no merezco que me vaya bien, porque he sido un pecador. Yo no merezco que las cosas me salgan bien por lo que he hecho en mi vida. Sé que me lo merezco. Sé que lo que estoy viviendo me lo merezco. ¿Cuántos han tenido ese tipo de pensamiento? Eso es mi responsabilidad, es mi consecuencia. Por eso vivo así. Por tanto que la he regado, por eso vivo así. Así este joven, pero dice la palabra que cuando él vino delante del Padre, ¿qué crees que pasó? El Padre ni lo escuchó. Él le decía, Padre, no soy digno, y el papá lo estaba abrazando y le estaba diciendo, bienvenido, hijo, porque esta es tu casa. Y les dijo a los demás, mi hijo se había perdido, pero ya lo encontré. Así es que vístanlo, pónganlo guapo, porque mi hijo se había muerto, pero hoy ha resucitado, hoy vive y hoy tiene unas nuevas posibilidades. Cuando tú y yo venimos a Cristo, estamos llenos de nuevas posibilidades. En el nombre de Jesús, todo es posible para aquel que cree. Así es que hoy Dios quiere que podamos levantar nuestra fe. Hoy Dios quiere que nosotros podamos levantarnos creyendo y declarando. No podemos ser, o no podemos seguir siendo personas que nos quedamos en una posición de comodidad. Necesitamos salir de la comodidad, de sentirnos cómodos, de sentirnos a gusto. La oración no es para sentirte a gusto. La oración es para romper límites. La oración es para quebrantar el poder del diablo. La oración es para que tú puedas ver la mano de Dios moviéndose hacia tu vida. La oración es que para que tus hijos crezcan siendo victoriosos. Yo le agradezco a Dios porque mis hijos están aquí, pero es la oración la que los trajo aquí. Obviamente es Jesús, pero el estar creyendo en Él y declarando la palabra es lo que los tiene a ellos aquí. El futuro de tus hijos tiene que ver con lo que tú declares, con lo que tú hables, con lo que tú ores. Tu futuro,
tus finanzas, todo lo que tú quieres, tu salud, tiene que ver con lo que tú piensas y con lo que tú hablas acerca de ti. Por eso no podemos quedarnos en nuestra zona de confort. Necesitamos salir de la zona de confort. Hace algunos años un pastor me llamó la atención y no lo había entendido, pero creo que es el tiempo de salir de la comodidad. Ese pastor es y ha sido un mentor durante muchos años para mi vida. Pero cuando vio el grupo que teníamos de liderazgo y les pidió que oraran, ¿sabes cómo empezaron a orar todos? Así se escuchaba la oración, como 20 discípulos. Orando así. ¿Tú crees que Pablo oraba así? ¿Tú crees que Pablo, por favor levántate, mijito, ándale? No, yo creo que si Pablo hubiera tenido hijos pobres de sus hijos, el día que se tuvieran que levantar, te me levantas y te me pones a trabajar. Pablo no andaba jugando. Yo me acuerdo que cuando mi mamá me hablaba, saltaba de la cama. Mi mamá tenía voz de autoridad, gritaba desde su cuarto hasta mi cuarto: ¡Asael! ¡Ay, jole! Había que pararse. A veces queremos hablarles a nuestras circunstancias: ay, por favor, que ya no me vaya mal. Necesitas pararte y decirle: en el nombre de Jesús de Nazaret, monte, te arrancas de aquí y te plantas en el mar. Y dice que si lo crees, dice, ese monte lo hará en el nombre de Jesús. Pero necesitas salir de tu comodidad, de cómo tú te sientes. Pero cuando cantas la canción del tóxico, ahí sí levantas la voz. Pero cuando se trata de declarar tu futuro, el de tus hijos y de tu... por favor, Dios, no. Sal de tu comodidad. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Tú no puedes seguir hablando igual. Tú ya no puedes seguir siendo el quietecito. Imagínate cuando le dijo a Pablo. Pablo venía sobre su caballo bien seguro, ¿no? Bien tranquilo ahí. Ahorita los cristianos no sé, ahorita me los voy a echar. Y Jesús que baja y le dice: ¿qué pasó, Pablito? Lo tiró del caballo, lo sacó de su comodidad. Le dijo Pablo. Entonces Pablo se convirtió en un apóstol que les gritaba a las personas: levántate, levántate, levántate. Llegó el tiempo, llegó tu tiempo. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Se acabó tu tiempo en la comodidad. Deja de estar sentado y ponte a brincar. Ponte de pie, comienza a brincar. Comienza a brincar, comienza a declarar que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Comienza a declarar quién tú eres. Dile a las huestes, dile al diablo, dile quién tú eres, dile al pecado que Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Pero tiene que escucharte en la colonia decir que Jesucristo reina, que Jesucristo vive. Su voz tiene que oírse más fuerte que el piano y que el teclado. Yo voy a dejar el micrófono. Padre, que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.